Muy buenos días, hermanos. Hoy una vez más damos gloria a nuestro Dios, a ese Dios que amamos y que estamos reunidos porque eres el centro de esta reunión, lo más importante de esta reunión. Así que hoy levantamos su nombre en este lugar, hoy le hemos alabado, le hemos adorado con todo nuestro corazón y sabemos que hay algo más grande que viene de parte de Dios para cada una de nuestras vidas. Aún para ustedes que están a través de estas plataformas, hay bendición de parte de Dios en este tiempo. El tema que vamos a desarrollar hoy lleva por título: Tienes que marchar hacia tu propósito. Lo encontramos en el texto bíblico de Éxodo 14, versículos del 13 al 16. En este pasaje no solamente vemos algo histórico, hermano. En este pasaje nosotros también vemos que nos ofrece unas lecciones profundas, espirituales, sobre la fe que nosotros debemos mantener con el Señor, sobre la obediencia y sobre los innumerables milagros que Dios puede hacer en nuestras vidas. Esa intervención divina que siempre va a estar en cada proceso de nuestra vida. Si Dios lo hizo en el pasado, también en el presente, en tu proceso y en el mío, también Dios lo puede hacer, porque Dios es todopoderoso. Luego de la redención, donde Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, ellos mismos vieron actuar a Dios de una manera poderosa a su favor. Yo sé que Dios actuó en tu vida de una manera poderosa a tu favor, y tú a veces quizás ni te has percatado de Dios que Dios ha hecho por ti. Pero yo sí quiero decirte y recordarte en esta mañana que todo lo que somos, que todo lo que tenemos, que todo lo que hemos logrado viene única y exclusivamente dependiendo del poder de Dios sobre cada uno de nosotros. Entonces, ellos venían con una sonrisa de esperanza, porque Dios los había sacado de la tierra de esclavitud, donde duraron mucho tiempo esclavizados ahí, pero Moisés iba adelante. ¿Sabe por qué Moisés iba adelante? Porque era el líder. Los líderes siempre vamos adelante, ¿para qué? Abriendo el camino para que el pueblo avanzara, ilusionado con la tierra prometida. ¿Cuál es el propósito tuyo y el propósito mío? El mismo propósito de Israel: llegar a la tierra prometida. La vida eterna para nosotros es la promesa que tenemos nosotros. Y el propósito nuestro tiene que estar siempre buscando la vida eterna en nuestras vidas. No para siempre vamos a estar aquí en la tierra, pero la decisión del lugar donde vamos a llegar depende de cada uno de ellos. Depende de ti, depende de mí, depende de cada uno de nosotros. Así funciona la palabra del Señor. Te digo algo: si Dios nos ha rescatado, como lo rescató a ellos de la esclavitud, no sé de qué pecado cada uno ha sido esclavo, de un pecado que por muchos años nos ha atado, como a ellos también. Yo te digo algo: Dios nos da hoy propósitos específicos para poder salir de esa esclavitud. Primero, ¿cuál fue el primer propósito con el cual Dios los sacó de la tierra de Egipto? Ser testigos y protagonistas de milagros. Nosotros tenemos que ser testigos y protagonistas de milagros también en el día de hoy, de parte del Señor. Segundo, para que usted pueda alcanzar las metas nuevas en Dios. Usted tiene que ponerse metas nuevas en Dios para poder alcanzar las promesas que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, para que aprendamos a caminar al ritmo de la fe. Entre más caminemos confiando en Dios, nuestra fe va a ir de aumento en aumento, como dice la Escritura. Y para que veamos todo como lo vieron ellos, los grandes propósitos, los grandes milagros que Dios pudo realizar alrededor de ellos, aparte de lo que ya habían visto. Porque si vemos la vida anterior del pueblo de Israel, fueron muchos los milagros que ellos vieron en la esclavitud. O sea, para ellos no era nuevo que Dios hiciera un milagro, pero cada día Dios hizo un milagro más poderoso para que ellos pudieran creer verdaderamente en el poder de Él. Y Dios va a hacer milagros poderosos para los que están apenas medio caminando, puedan creer que todavía es el mismo Dios de ayer, es el mismo de hoy y es el mismo de mañana, que sigue haciendo esos milagros poderosos en nuestra vida. Pero para que usted y yo aprendamos de verdad este proceso de Dios, Dios tiene que utilizar métodos. ¿Y cuál es el método que Dios utiliza? Las dificultades, las tribulaciones, los problemas. Porque a través de ellos Dios nos forma, Dios nos disciplina y nos enseña a caminar hasta alcanzar la bendición y el propósito que Dios
tiene para contigo y el propósito que tú tienes para el reino de los cielos. No sé cuál sea tu proceso hoy en día, pero yo te digo, revisa, medita, piensa con qué propósito tú viniste aquí a la tierra. Yo le digo algo, nadie vino por casualidad. Y nadie vino para estar muy comodito todos los días acostado en la cama sin hacer nada. Todos vinimos con una tarea, con un propósito que debemos cumplir como lo hizo Dios con Israel. Lo sacó de todos los procesos para llevarlo a un proceso de relación íntima con Él, aquí en la tierra. Mira, hasta ahora ellos habían pasado todo color de rosa. Todo estaba bien, salieron contentos, cantando, iban con alegría por todo el camino. Todo iba súper bien, hermano. Como nos gustaría a ti y a mí hoy, que nos fuera súper bien en todo. Si alguno lo estamos pasando, gloria a Dios. Pero en ese súper bien, tú tienes que ponerte de pie un día y decir qué camino tengo que coger. ¿Dónde quiere Dios que yo me direccione en este día? Por eso cuando Dios le dice que marchen, le quiere recordar 3 cosas al pueblo de Israel, que hoy te recuerdo a ti esas 3 cosas a ti también, que son para cada uno de nosotros, que lo pongamos en práctica para que nos vaya bien en todo lo que emprendamos. El primer punto dice, tienes que marchar hacia adelante buscando tu propósito, confiando en la promesa, que está en Éxodo 14, 13 y 14. No había camino abierto para Israel, no lo había. Todo estaba cerrado y ustedes saben que no había por dónde salir. Yo creo que en algún momento de nuestra vida nos hemos encontrado con situaciones como esa. Voy a decir, Dios mío, ¿para dónde cojo? Si voy para acá no puedo, si voy para acá no puedo, si voy para allá no puedo, si miro para atrás tampoco, ¿para dónde cojo? ¿No les ha pasado? Son las encrucijadas que vivimos nosotros todos los días en nuestra vida. Pero el único que había para ellos era mirar hacia arriba. Y el único camino que tú y yo tenemos hoy es mirar hacia arriba. Y de allá arriba vino el milagro y vino la bendición para el pueblo de Israel. Y si Dios lo hizo con Israel, contigo y conmigo también lo va a hacer. Es que de arriba viene lo bueno. De arriba viene la bendición, mi hermano. Yo lo que tengo es que seguir avanzando hacia el cielo, en el camino que me lleva al cielo, en la dirección que me lleva al cielo, aunque esté rodeado de 1000 tribulaciones, aunque tenga 1000 problemas. No voy a flaquear, voy a avanzar, voy a creer que en Dios todo es posible. Los israelitas estaban atrapados, como te estaba diciendo ahorita, el Mar Rojo, el ejército de Faraón, y ya empezó el pueblo con su quejabanza. Hermano, porque no puede venir ninguna cosita pequeña, porque ya enseguida estamos quejándonos ante Dios. Esta gente estaba viéndole que ellos iban a ser arrasados por el pueblo egipcio que venía detrás de ellos. Y ellos venían con deseo de vengarse con Israel. Pero Israel no entendía que él tenía un Dios todopoderoso. Un Dios que si te había hecho tantos milagros en esclavitud, ¿cuánto más lo iba a hacer aquí cuando él mismo había sido el que lo había sacado de la esclavitud para llevarlos a una tierra que fluía leche y miel? Porque a veces somos así quejándonos. Es tiempo de dejar de quejarnos, hermano, y empezar a caminar y andar como Dios dice. Vea, estaban con temor, con gemido, con queja, con desesperación. ¿Dónde estaba la confianza en Dios? Si ellos habían visto esos milagros con Dios, ¿dónde quedó la confianza? ¿En qué Dios habían creído en ese momento? Que se olvidaron de todo lo que Dios había hecho por él. ¿Y pasa o no pasa en nosotros? Sí pasa, hermano. Porque ustedes y todos hemos caído en el mismo error, que queremos que la vida sea color de rosa, que no haya ni un tropiezo, ni un mal momento, ni nada. Pero estamos cuán equivocados, porque siempre van a haber tropiezos, siempre van a haber problemas, siempre van a haber dificultades, porque es la única manera en que Dios nos va formando para poder llegar al cielo. No es de otra manera. Por eso es que pasamos por todas esas situaciones. Dios nos está disciplinando, llevándonos a una mejor vida. Mira lo que dice Éxodo 14, 10. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos,
por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Mira, no dice que temieron un poquito o medio se asustaron. ¿Qué dice la Biblia? Temieron en gran manera. Hermano, ¿por qué cuando viene un problema temes en gran manera? Porque así pasa, hermano. Creemos que va a venir todo el mundo en contra de nuestra vida, pero no es así. Cuando le creemos a Dios, Él va a defender la causa tuya y la mía. Él va a estar ahí atento a cada circunstancia de nuestra vida. Por eso ellos creían que había sido una trampa por el cual ellos habían salido allá. Con trampa salieron. No, Dios no es tramposo. Dios sabe lo que estás haciendo. Pero es que Dios, para hacer tu milagro, requiere de tu confianza. Que tú le puedas creer. Que tú puedas decir: Señor, aunque mis ojos estén viendo todo al revés, yo sigo viendo al derecho porque yo sé que algo tú vas a hacer en mi vida. Eso es fe. Pero yo le digo algo: no te quejes tanto. Es que va una queja y otra queja y otra queja y otra queja. Tenemos que diferenciar. Una cosa es que uno comente las cosas y otra cosa es que tú te estés quejando. La queja ya va mucho más arriba y a Dios no le agrada que tú y yo nos estemos quejando durante todo el tiempo. Pero hay algo muy bonito que les recuerda a Moisés en Éxodo 14, 11 y 12. Les recuerda que no tengan miedo, sino que confíen en cada promesa que Dios le ha dado. Aprende a confiar en las promesas que Dios te dio. Que cuando tú confíes en esa promesa te va a ir súper bien. Porque vas a ir confiando en todo el camino de la palabra que Dios te ha dado. Por eso estos pasajes que vamos a leer son un recordatorio que Dios le hacía a Israel, pero también a nosotros en este tiempo, del impresionante poder de Dios que se había derramado sobre ellos cuando estaban en la esclavitud. ¿Por qué entonces nos vamos a quejar? Usted sabe de cuántas cosas Dios nos ha librado a nosotros. De cuántas Dios nos ha bendecido a nosotros. Porque cuando llega cualquier cosita nos vamos a quejar. ¿Qué dice la palabra? Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? ¿Por qué mejor nos fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Hermano, ustedes están viendo y escuchando esto del pueblo de Israel. Él los está sacando de la esclavitud. Y le están diciendo: ¿por qué no nos dejaste morir en el desierto, en Egipto? ¿Por qué no nos dejaste morir en Egipto? Oye, hermano, te están sacando de una esclavitud bárbara, pero acuérdense que al final doblaron el trabajo a los egipcios. Los egipcios a los israelitas se lo doblaron. Y Dios lo que está haciendo es sacarlos de esa esclavitud, de ese sufrimiento, para llevarlos a un lugar mejor, a la tierra que fluye leche y miel. Pero a veces nos queremos quedar con aquello que nos duele, porque no queremos perdonar, no queremos olvidar, nos gusta que nos maltraten, nos acostumbramos a que nos humillen, a que nos maltraten, a que nos digan palabras horribles, que cuando usted sale le hacen falta y quiere regresar allá donde lo han maltratado tanto. No, hermano, hay que poner un stand-by en nuestra vida. Y sigue diciéndole aquí: te dijimos, Moisés, que no nos saques de Egipto porque queremos servirle a los egipcios. Oiga, ¿cómo es que quieren servirle a los egipcios que los maltrataron en vez de buscar y servirle a Dios que los ha sacado y los ha liberado? Hermano, esto es una palabra para uno reaccionar. ¿Qué estoy haciendo en mi vida? Son lecciones de vida para todos espirituales. Que estamos en el camino, pero no estamos en el camino. Estamos recibiendo palabra, pero entra por aquí, sale por acá, porque no la ponemos en práctica en nuestra vida. La palabra es para recibirla, guardarla y practicarla. Para eso es la palabra de Dios. Para que donde usted vaya pueda hablar del poder del Dios que usted tiene para ayudar a otras personas. ¿Sabes? Dice: prefiero servirle. ¿Sabe qué? ¿A quién te tipifica Egipto? Al mismo Satanás, a la misma esclavitud, al mismo pecado. O sea, prefiero quedarme en esa condición espiritual que venirme a morir acá en el desierto. Por favor, hermano, tenemos que reaccionar. Así no es.
lo que Dios quiere en cada uno de nosotros y en cada una de nuestra vida. Y ellos habían sido testigos del poder de Dios cuando las plagas de Egipto. A los israelitas no les pasó absolutamente nada. Mire todo lo que ocasionó allá en Egipto, las 10 plagas que Dios envió. Dios haciendo la diferencia entre su pueblo, mostrándole a Egipto cuán importante y grande era su pueblo para él. Cuánto cuidado él tuvo con su pueblo, que es el mismo cuidado que hoy tenemos nosotros. Que Dios nos ha trabajado con mucho amor y con mucha delicadeza. Pero ellos querían vivir en el temor y en el pavor todo el tiempo. Hermanos, reducidos a la mínima expresión del trato y la humillación que había en Egipto. ¿Sabe qué? Sin salida estaban ellos. Y Dios le dio la salida. Yo le digo algo, si usted le cree a Dios, si usted confía en el poder de Dios, el proceso en el que usted se encuentra, que dice todo el mundo que ya terminó, que no hay nada que hacer, Dios va a abrir una puerta y una salida para que puedas tener la victoria en ese proceso. Pero tiene que creerle a Dios, tiene que confiar. Aún así, con este pueblo quejumbroso, desanimado, mejor dicho, que prefería estar encarcelado, Dios hace algo tremendo, porque cuando Dios te quiere liberar, Dios va a hacer algo grande en tu vida. Y usó un líder que Él formó, capacitó y envió para poderlos ayudar a salir de donde se encontraban. ¿Sabes? Ellos pensaban que la libertad de ella iba a llegar a una situación violenta, a una situación infernal. Por eso tenían miedo y por eso era que ellos hablaban y gritaban y criticaban. Mira lo que dice Éxodo 14:13. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Hermano, la justicia de Dios está en tu proceso. La justicia de Dios estaba en el proceso de Israel. Ese es mi pueblo, el que yo escogí, no más esclavitud para mi pueblo. Ahora voy a hacerle justicia a mi pueblo. Dios lo va a hacer contigo y conmigo. No importa cuán angustioso, te digo en esta mañana, hermano, puedan parecer el problema tuyo y el problema mío. No importa cuán difícil sea, cuántas veces te hemos dejado de dormir, de salir, por estar en un proceso tan difícil en nuestra vida. Recuerda que Dios es fiel y Él siempre te va a ayudar. Que no se te olvide esto. No importa. Mira, Josué 1:9, mira lo que dice. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Estará contigo en donde quiera que vayas. Por eso yo te digo, hermano, no temas. No vayas a desmayar en el proceso, que se demoraron para aquello, que no me están entregando esto, que yo necesito. Hermano, tranquilo, tranquila. Que Dios va a hacer que tú te mantengas firme y creyéndole, porque la bendición que viene es grande. Por eso esto dice la Escritura aquí: estad quieto y no temas, porque tú necesitas ver la salvación tan grande que Dios va a hacerte en cada proceso. Y Dios lo va a hacer, se lo hizo con Israel también. Entonces, tienes que confiar en Dios, porque Él es nuestro Dios, porque Él es nuestro protector, dice aquí la Escritura, y confiar en la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es lo mejor que nos puede pasar a nosotros en esta vida. Te dirá: pero hermana, es que llevo tanto tiempo en este proceso. Revisa qué no estás haciendo y por qué te estás demorando tanto en el proceso. Porque cuando yo tomo esas lecciones de vida que te di ahorita, esas lecciones de la vida me van a ayudar a mí a abrir el camino para encontrar la bendición que ya Dios guardó para mí. Porque Él también dice que Él es mi escudo y Él es mi fuerza. Él es el que va a estar delante de mí en todos los procesos de mi vida. ¿Por qué voy a dejar de creer? Cada batalla mía yo la pongo en las manos de Dios. Y cuando Dios tiene mis batallas, yo salgo siempre en victoria. Porque confío en Dios. Dios es el único que nos puede dar la victoria en cada batalla que nosotros pasamos. Cuando usted habla con esa confianza, con esa seguridad, usted verá que las cosas se van a dar. Y te voy a decir, yo tengo miles de testimonios de tantas batallas que he tenido y de todas me ha librado el Señor. Te lo doy con fe y con testimonio para que creas que Dios sí lo puede hacer. Porque si lo hizo con ellos, lo ha hecho conmigo y con mucho más, contigo también Dios lo va a hacer.
porque no hace acepción de personas. Todos somos hijos de Dios y estamos delante de la presencia del Señor. Ahora, mira lo que dice Salmo 46, versículos 1 y 2. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Entonces, ¿sabes lo que es que se traspasen los montes al corazón del mar? Todo lo que pase, hermano, firme en la fe, firme con el Señor, creyendo que sí se puede, que sí se van a abrir las puertas, las bendiciones que usted está necesitando hoy, sí se puede. Con Dios todo es posible. Dice que Dios peleará por ti, te lo confirmo en la palabra Éxodo 14:14. Tú solamente tienes que estar en silencio, tú solamente tienes que estarle creyendo a Dios, porque Él va a pelear por ti. No vas a estar solo en ese proceso. Dios va a ir contigo. Mira lo que dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces, ¿qué pasó? Dios tocó el corazón de Faraón. Dios va a tocar el corazón de tu enemigo. Dios lo va a tocar. ¿Y qué dice? Finalmente se dio y permitió que el pueblo de Israel saliera con su Dios, a su encuentro con su Dios. ¿Ya? Pero yo tengo que estar tranquila creyendo que Dios sí lo puede hacer. No soy yo. Él pelea mis batallas. No importa cuán grande y poderosa sea la batalla que tú tengas, Dios peleará por ti esa batalla. Y poco después, hermano, vamos a ver cómo hace Dios para cambiar las circunstancias del pueblo de Israel. ¿Sabe qué? Más adelante vemos cómo Faraón dice: wow, ¿yo qué estoy haciendo? Cambió de parecer. ¿Cómo es posible que yo haya cedido que esta gente se me vaya? ¿Quién me va a hacer los ladrillos? ¿Quién me va a hacer la construcción? ¿Quién va a trabajar aquí? Gratis, porque no les daban nada. Hermano, cuando el enemigo nos pierde, porque Dios nos llama, va a hacer hasta lo imposible para que usted y yo volvamos atrás. Pero gracias a que Dios va como poderoso gigante en nuestra vida y no va a permitir que desmayemos en el proceso. Él siempre nos va a ayudar y nos va a tender la mano. ¿Qué encontramos aquí? A unos egipcios llenos de ira, unos egipcios llenos de venganza. O los alcanzamos o los alcanzamos. Cuando llegaron a las costas, ya todo estaba cerrado, no había por dónde, hermano. Y cuando usted vea que todo esté cerrado en su vida, que no hay una salida, que no hay nada, quietecitos y en silencio nos vemos más bonitos, confiando en ese Dios todopoderoso. ¿Sabes que este acto poderoso de Dios seguirá por los siglos de los siglos, mostrando el gran poder de Dios? Este poderoso está escrito en el Antiguo Testamento. Y Dios lo deja escrito ¿para qué? Para que nosotros, cuando estemos rodeados de 1000 problemas, podamos clamarle a Él. Y Él será el centro de nuestros problemas y nos va a ayudar a resolverlo uno por uno. Segundo, tienes que marchar hacia adelante buscando tu propósito, obedeciendo la voz de Dios. Porque es que a veces Dios nos manda a hacer algo y no lo hacemos. Queremos seguir haciendo nuestra vida por nuestra propia manera de hacer nuestra vida. Éxodo 14, versículo 15, ¿qué dice? Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. ¿Sabes una cosa? Que Dios le está ordenando que sigan adelante. Pero Moisés se detiene un poco. Cuando Dios te diga, sigue adelante, avanza, no te detengas. Sigue derechito el camino. Dios le había prometido a Moisés que los iba a ayudar. Entonces, ¿por qué Moisés también cae en el mismo error de los israelitas? Él también se llenó de miedo. Y por eso llegó un momento en que el miedo lo estancó. El miedo te va a detener, el miedo no te va a dejar avanzar hacia adelante, hermano. Fíjate que dice la Escritura que la orden es dada antes de que el mar Rojo se vaya a abrir. O sea, ellos no estaban viendo el problema. Ellos estaban viendo simplemente un mar, hermano. Pero Dios hace que ese mar se serene y el mar se pueda dividir.
Dios va, hasta que tú no tengas serenidad en los procesos que tienes, Dios no va a poder hacer nada, Dios no va a poder actuar, hermano, porque cuando tú no tengas dónde escapar, entonces Dios, si tú te quedas quieto y le sigues creyendo, Dios te va a buscar la salida que menos pensaste para salir del proceso. Mira lo que dice Mateo 28, 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, Dios había hecho una promesa, todos los días va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Dios estaba con ellos, antes era mejor que ahora, porque estaba directamente Dios con ellos, guiándolos en todo, enseñándoles el camino por donde debían andar. Por eso nosotros hoy tenemos que hacer lo mismo, creer que Dios, que abrió el mar rojo, también va a estar en el proceso mío para abrir la puerta que yo necesito que se abra para la tribulación en la cual me encuentro hoy. Dios podía actuar de 1000 formas para salvar a su pueblo, como hoy también lo hace para nosotros, hermanos. ¿Por qué no lo hizo? Es una pregunta del millón. ¿Por qué Dios no hizo el milagro enseguida? ¿Qué estaba esperando Dios, hermano? Él estaba esperando algo que es importante. En el momento de tu mayor angustia, en el momento en que tu crisis tú la veas totalmente grande, cuando todo está perdido, cuando no hay nada que hacer, es cuando Dios hace sus mayores milagros. Ahí es cuando Dios se levanta con todo el poder y con toda la autoridad para defenderte. Así sea que a ti te parezca imposible, porque para eso sí somos. No, hermana, ya no, ya he orado tanto tiempo, yo no voy a seguir orando. Y yo he visto, después de muchos años de orar por personas, que están disfrutando hoy la bendición y el milagro de Dios. El problema es bajar la guardia. Hay que seguir, hay que insistir y Dios hará lo que tiene que hacer. Yo simplemente te digo en esta mañana, tú solo crees y tú solo confía, que de lo demás se encarga el Señor. El primer obstáculo, dice aquí la Escritura, es que vemos a un Moisés que sale corriendo a un rinconcito a orar, a clamarle a Dios, porque está angustiado, está llegando al borde de la desesperación porque el pueblo está quejase y quejase y quejase. No hay cosa que más toque a un líder, es la quejabanza del pueblo. Desestabilizó emocionalmente a Moisés. Y Moisés fue corriendo, llamando, gritándole al Señor angustiado. La pregunta es, ¿qué hay que hacer cuando las dificultades nos cierran el paso, hermano? ¿Sabes una cosa? Hacer las cosas sin contemplaciones. Todo lo que Dios te dijo, eso era lo que tenía que hacer Moisés. Simplemente. Y le dice, Dios le dice así, dile a los hijos de Israel que marchen. Hermano, no nos podemos quedar sentados toda una vida en una silla. Hay que marchar, marchar es salir adelante, guerrear, buscar almas para Cristo. Parece que no nos doliera las almas que se pierden. Como ya yo soy salvo, no me importa que los demás se salven. No, hermano. Si somos egoístas, tampoco vamos a recibir la bendición de parte de Dios. Tenemos que caminar firme, marchando con el Señor. Y una cosa es importante. Tú y yo no tenemos derecho a quedarnos angustiados en nuestra vida. No tenemos, porque ya conocemos quién es Dios. Israel tampoco tenía derecho porque había visto muchos milagros de parte de Dios. Pero cuando miras las circunstancias, ellas te hacen detener. Por eso yo puedo mirar las circunstancias, pero no para que me detengan, sino para confiar en que ahí hay una victoria que Dios está programando a mi vida personal. Eso es lo que dice este versículo bíblico. Entonces, cuando usted ve que su proceso es insuperable, no siga mirando de esa manera. Empieza a mirar con los ojos espirituales y se va a dar cuenta el gozo y la bendición de la victoria que más adelante Dios va a poner en tus manos. Entonces, Dios no nos permite que tomemos decisiones por nuestra propia cuenta, porque casi siempre son muy equivocadas. Dios lo que quiere es que te seas un hombre en la fe. Tus decisiones sean en la fe, creyéndole a Dios. Buenas decisiones en tu vida. Y no que estés siempre pendiente en las circunstancias. Es que yo. No, hermano. Tenemos que cambiar. Antes decíamos el cassette. Ahora decimos el disco duro. Hay que cambiarlo. Poner un disco duro nuevo en nosotras. ¿Sabes qué? Porque
cuando estamos en esas circunstancias se impone nuestro desánimo. ¿Y qué hace el desánimo en nuestra vida, hermano? Nos hace desmayar. Y por eso nos apartamos de la presencia del Señor. Yo te hago una pregunta. ¿Hoy te sientes en un callejón sin salida? Bueno, aquí está la respuesta de lo que tú tienes que hacer delante de la presencia de Dios. Hermano, lo he intentado de todas las maneras, síguelo intentando, pero con la dirección de Dios. Y entonces vas a tener la salida que estás esperando. Cuando uno está así, está en un momento de decaer. Dios no quiere que decaigas en la fe, porque lo peor que nos puede pasar a nosotros es decaer en la fe, hermano. No lo hagas. Es un momento en que tú puedas fortalecer tu fe delante del Señor. Es un momento en que le digas: Señor, yo te creo, no importa lo que estoy viviendo hoy, no importa lo que está pasando en mi vida, te sigo creyendo, sigo caminando contigo, Señor. Es un momento en que hagas el pare para que puedas ver el gran milagro que Dios va a hacer en tu vida. Es el momento de que hagas el pare para que veas ese tremendo y poderoso milagro que Dios va a hacer en tu vida. Además dice que Él espera que tú y yo le obedezcamos. ¿Qué estaba esperando Dios en Israel? Que fueran obedientes para poder vivir ese milagro tan poderoso que ellos vivieron en su tiempo. Ahora, cuando tú estés en tu dificultad, tienes que descubrir, lo primero, esperar en Dios. Y segundo, recibir tu milagro. Porque eso sí va a venir, el milagro completo. Te hace falta un poquito. El milagro es completo, Dios no hace nada a medias. Y Dios no nos queda de ver nada, al contrario. Dice que es el patrón que más abundantemente nos paga a cada uno de nosotros. Por eso tengo que seguir marchando. Es que cuando tú aprendes a confiar en Dios, cuando yo aprendo a confiar en Dios, cuando tú crezcas y te afirmes en la fe, madures en la fe, los milagros te van a alcanzar, no los tienes que perseguir. Ellos te van a alcanzar a ti. Entonces yo te digo hoy, hermano, hermana, no desmayes en la dificultad. La dificultad que estás pasando es pasajera. Porque lo que viene atrás, y eso es lo que hace el enemigo, que te distraigas en esa dificultad. Ve tu dificultad ya con las manos abiertas de la victoria que Dios te entrega en este día. Ya no veas dificultad, ve la gloria de Dios en el proceso en que tú estás caminando en el día de hoy. Entonces, la fe debe estar más fuerte, hermano, que el problema, que la circunstancia y que el dolor. En medio del problema yo tengo que creer que sí puede, Dios sí puede. Para Dios no hay nada imposible, Dios lo puede hacer todo. Cuando tú maduras en tu fe, hermano, entonces permaneces firme en medio de la dificultad. El problema es que, como no estudiamos la Biblia, porque no tenemos encuentros personales con el Señor, porque no nos congregamos para recibir el mensaje, porque cada mensaje viene de parte de Dios para un proceso de todo el que viene a la iglesia. Porque cuando Dios otra parte va a dar otro tipo de mensaje. Dios sabe cómo maneja su iglesia. Entonces, hermano, la fe de todos, incluso la de Moisés, como te dije ahorita, se cayó, se vino abajo. No nos pasa a todos así en determinado momento que siendo, yo soy cristiano, yo soy cristiana, y cuando llega el proceso, ¿dónde quedó el cristianismo? Lo dejamos caer porque no creemos. ¿Qué podía hacer Moisés si no orara agónicamente? Estaba agonizando Moisés ante el proceso de este pueblo, Señor. Y yo también, Señor, que sigo este pueblo y no me doy cuenta. Dice aquí la Escritura que Dios no estaba dispuesto a limitar la acción que tenía para Israel. Pero lo que Él no quería era que tú desconfiaras de Él. Dios venía a consolar a su espantado pueblo, a sus hijos. Dios viene a consolarnos a nosotros en los procesos que vivimos también. Cuando se espanta por cualquier crisis, yo le dice a Moisés: ¿por qué clamas a mí, Moisés? Si ya yo sé lo que está pasando, párate, levántate y avanza. Quieto no te quiero. Te quiero en movimiento. Quiero que actives la fe que tienes. Quiero que te muevas por fe para que el mar se pueda abrir. No es de otra manera. No creas que era la manito ni la varita.
La fe en el poder de Dios hizo que el mar rojo se abriera. Y te digo algo, hermano. Donde hay fe no hay miedo. Porque Moisés tuvo miedo. Porque en ese momento flaqueó la fe. En ese momento se quedó sin fe. Por eso se llenó de miedo igual que el pueblo de Israel. Donde el temor domina, dice aquí la Escritura, la fe levanta la cabeza. Usted no puede dejarse caer por el temor. Siempre la fe levantada. Siempre firme en la fe. No importando cuál sea la confrontación. Lo que importa es que Dios está contigo y Dios está conmigo para ayudarnos en el proceso por el cual nosotros estamos pasando. Entonces, hermano, Dios espera que llegue la dificultad para mirar nuestra fe. ¿Cómo estamos en la fe? No deje que el temor se le imponga a la fe. La fe tiene que estar por encima del temor, porque el temor quiere dominarnos, pero la fe se tiene que levantar. Porque más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Por eso nos levantamos y nos fortalecemos, hermano. Cuando nosotros dejamos caer la fe, no estamos agradando a Dios en ninguna manera. Estamos dejando a Dios a un lado de nuestra vida. Israel, después de haber visto todo lo que había visto, tenía que confiar plenamente en Dios, no importando lo que llegara. Simplemente creer. Si Dios lo hizo ayer, también hoy lo va a hacer. ¿Se acuerdan de David? Yo siempre pongo a David. No, cuando yo pastoreaba las ovejas, llegaba el oso, llegaba el león y yo los mataba toditos. Ahora no voy a poder matar a este gigante que tengo aquí adelante, que se ha metido con el escuadrón de los hijos de Israel, de Dios de Israel. Eso se llama como fe, una fe firme, una fe rígida. Era un muchacho de 17 años con un gigante de 2.70 metros. Pero él se atrevió. Los atrevidos alcanzamos el reino de los cielos, hermano. Hay que atrevernos en cada circunstancia de nuestra vida. Y no dejemos que el pavor nos dañe, nos acabe, hermano. ¿Sabes? Dios tiene recompensa para todos los que le buscamos en espíritu y en verdad. El solo buscarlo a Dios, ya hay recompensa para cada uno de nosotros. Dice aquí la Escritura. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo hago las cosas conforme a la voluntad, creyendo que Él sí va a hacer algo, de ahí viene la recompensa, que es la bendición que estamos esperando en el momento justo de nuestra vida. Aquí vemos que años después, ellos llegaron a las puertas de Canaán, que era el propósito de ellos, tener la tierra que Dios les había regalado, que no era cualquier tierra. Usted y yo tenemos el propósito también de la tierra que fluye leche y miel, para llegar a dónde, a la vida eterna con el Señor. En el libro de Números, capítulo 13, versículo 30, miren lo que dice. Números 13:30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Entonces, mira la fe. Estaban los gigantes allá. Y ellos nada más nos pisan. Nosotros somos como una langosta, los que son negativos en el campo espiritual. Pero estos que eran crecidos en la fe, formados en la fe, dijeron: no, más podremos nosotros que ellos. ¿Por qué? Porque el poder y la unción de Dios estaba con ellos. No es con fuerza ni poder, sino con mi Santo Espíritu, dice la Escritura. Cuando el Espíritu Santo está, hay unción, hay poder en nuestra vida. Y por eso Dios permite milagros y proezas a través de cada uno de nosotros, hermanos. Por eso, en Hebreos 11:6, esta partecita de Hebreos 11:6 me gusta mucho. Dice que recompensa a quienes le buscan. Hay recompensa solamente a los que lo buscan a Él. Este es un versículo que hemos leído muchas veces, pero la parte final del versículo es la que usted y yo debemos guardar en el corazón. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ay, hermano, ¿sabes? Usted tiene que creer que si está Dios ahí para ti, y Él te va a dar un galardón. Solamente los que le buscan en espíritu y en verdad. Yo le digo una invitación en esta mañana. Atrevámonos a ser hombres y mujeres de iniciativa. Es importante que seamos así.
Que usted tome la iniciativa en su trabajo, que tome la iniciativa en su casa, que tome la iniciativa con sus hijos, que tome la iniciativa en la congregación. Seamos hombres y mujeres de iniciativas, hermanos, que seamos usados por Dios para grandes cosas en la obra del Señor. Mira lo que dice Éxodo 14, 19, porque cuando Dios te envía algo o te pone una tarea, mira lo que va a pasar en tu vida. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Entonces, el ángel de Jehová iba con ellos, no iban solos. Tú y yo no vamos solos a ninguna parte porque el ángel de Jehová siempre va a estar con nosotros. Y te lo confirmo en Isaías 45:2. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Entonces no dudemos de esta verdad bíblica que es para nosotros en el día de hoy. Amén. Tercero, tienes que marchar hacia adelante buscando el propósito glorioso que Dios tiene para ti. Éxodo 14, versículo 16. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Vea, hermano, Dios le dice a Moisés, porque Dios se dirige al líder. Dios le dice a Moisés, que está frente al mar rojo, le dice: vamos, Moisés, levanta la vara, que esa vara está llena de autoridad y de poder, así como la usaste anteriormente, ahora la tienes que usar para que el mar se pueda abrir. Usa lo que tienes en tus manos para poder ver la gloria del Señor, porque cuando tú usas lo que tienes en tus manos, las señales y los prodigios van a llegar a tu vida. Y dice: ¿sabes qué, Moisés? Cuando tú pongas la vara hacia el mar, yo me voy a glorificar delante del pueblo egipcio. Mi gloria se va a derramar en ese lugar. Así que ve adelante, que dice Éxodo 14:4. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. El resultado será una gran victoria. Sabrá tu enemigo, sabrá quién es el Dios que tú tienes. Ahí lo dice la Escritura. Y así fue, y así se cumplió, hermana. Entonces a veces Dios nos lleva a muchas experiencias a través del Mar Rojo, para que aprendamos a conocerlo, a valorarlo y a tener una revelación profunda de quién es Él en tu vida, una relación que sea duradera, una relación que no se acabe por cualquier cosa, porque me miró maluco el pastor, porque las hermanas no me saludaron, porque es que yo le pedí a Dios y no me entregó. Hay que pedir conforme a la voluntad de Dios y te entrega. Tú no vienes a una congregación por el pastor, tú no vienes a una congregación por los hermanos de la iglesia, tú vienes para recibir palabra de Dios a la congregación. Tú eres la iglesia y tú eres la que te reúnes en el templo. Entonces, tenemos que reconocer que cuando Cristo vino en nuestra vida, Cristo nos hizo libres. Somos libres para recibir todas las bendiciones. Entonces conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Cuándo la conoces? Como hoy, que te estás congregando para recibir la palabra del Señor. ¿Qué representa el Mar Rojo para nuestras vidas? Te voy a decir algo. La barrera humana que nos ponemos para poder pasar al otro lado. Nosotros decimos: wow, un mar es profundo, me voy a ahogar, no puedo pasar por ahí. Pero esa barrera no era para Dios. Nada impidió que Dios abriera el Mar Rojo para darle libertad al pueblo de Israel. ¿Sabes qué? El Mar Rojo, dice la Escritura, que es un símbolo de la liberación que viene de parte de Dios. Dios a ti y a mí nos ha liberado de muchas cosas y vienen cosas mayores todavía. ¿Sabes por qué? Porque Dios es el Dios de imposible, que hace posible poder salvarte a ti y a mí en este tiempo. Él es el protagonista de nuestra salvación. Por eso debemos darle gracias a Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Llevarlo a la tierra prometida. ¿Cuál es tu propósito? Caminar hacia la tierra prometida. Por eso todos los días me tengo que meter más con el Señor. Dice aquí: ¿acaso Dios nos salvó para luego desampararnos? ¿Acaso Dios se cansará de cuidarnos? Son dos preguntas que te debes hacer. Y en ambas preguntas te digo la respuesta: no.
Dios nos trajo para darnos libertad, que dice Deuteronomio 31, versículo 8. Escúchate este versículo. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Entonces Dios irá conmigo, contigo. Que no temamos ni nos intimidemos cuando vengan los problemas, porque Él va como el poderoso delante de nosotros, cuidándonos. Así como hizo con Moisés, también Dios lo hace con nosotros en este tiempo. ¿Saben qué radica la importancia de que Dios abrió el Mar Rojo, hermano? En que este evento fue el acto final y decisivo para la libertad del pueblo de Israel. Es el mismo acto poderoso y decisivo para darnos la libertad que por mucho tiempo no la teníamos porque estamos esclavos del pecado. Y vivíamos en el pecado y no nos importaba Dios en ninguna parte. El Mar Rojo marcó algo muy importante en los sentidos de un nacimiento de una nación nueva. Israel nunca más volvió a ser igual. También de nosotros un nuevo nacimiento, una nación nueva delante del Señor. Dios se glorificó en este milagro espectacular. Y se va a glorificar en el milagro espectacular que también va a ser en tu vida Dios. ¿Sabes? Dios se va a glorificar en tu dificultad. Sí. Sí lo va a hacer, hermano. Tú solamente crees. Es fácil, lo que nos cuesta a nosotros nada, solamente creer para que Dios se mueva y llegue a lo que tenga que hacer. No dejes que el temor te estanque en este momento, hermano. El temor lo único que hace es no dejarnos avanzar en el proceso que Dios tiene para nosotros, hermano. Y tenemos que hacerlo. No dejes que el pasado te esté deteniendo. Ya querían volver a la soya donde vean buena carne, buen ajo, donde, mejor dicho, a pesar de todas las cosas, supuestamente se sentían bien. Nadie se puede sentir bien en medio de la esclavitud, en medio del maltrato y la humillación. Entonces, hermano, yo te digo en esta mañana, sigue adelante. Sigue viendo la dirección en la cual Dios te está guiando. Sigue caminando en ese proceso. ¿Sabes? Dios va a abrir el Mar Rojo en tu dificultad. Claro que sí lo va a hacer. Y tú pasarás a la otra orilla. Hay victoria en los que creen en el Señor. Eso se llama una fe inquebrantable. No me importa lo que esté viviendo. Lo único que sé es que Dios me va a pasar a la otra orilla. Y después de un milagro viene otro milagro mayor para nosotros. Y si usted sigue estudiando la historia del pueblo de Israel, mira la cantidad de milagros que vinieron después de haber salido de la esclavitud y del pecado. Le digo algo, hermano. Con frecuencia perdemos la fe, pero yo lo animo hoy, no pierda la fe. Afírmese más en la fe, siga caminando en el Señor. Es hora de que tu fe te ayude a levantarte. Es que te vas a levantar por la fe, por creerle a Dios en todos los procesos. Lo mejor está por venir para el pueblo de Dios. Por eso no desmayemos, no fluctuemos en la fe, sigamos firmes con el Señor. No llores por esto, no llores por aquello, hermano, sigue adelante. Sé que hay muchas cosas dolorosas que hemos vivido, pero sigamos adelante. Que en medio del camino Dios va secando nuestras lágrimas y nos va acercando más a la bendición y al pedido que le hemos hecho a nuestro Dios. Que no te falte la fe, porque la fe trae victoria. Y le digo algo, hermano, en Éxodo 14, versículo 18, versículo 25, mira lo que dice. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y se quitó la rueda de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Sus enemigos huirán de ti, porque sabe que Dios pelea por ti, Dios pelea por mí, y siempre vamos a salir victoriosos. Dios le hará saber a tu enemigo quién te respalda a ti. Dios se lo va a hacer saber. Por eso decimos como ahorita: más grande el que está en mí, más grande el que vive en mí que el que está en el mundo, porque Cristo tiene que vivir siempre en tu corazón, y eso es lo que te va a ayudar a que tengas fe. Hermano, concluyo que la vida sería aburrida si todo fuera color de rosa. Sería tan aburrida si siempre viviéramos en conflictos y en pleitos y contiendas. Y también sería aburrida si estuviéramos en pasividad todo el tiempo. Por eso estamos en un constante movimiento, para que toda nuestra vida sea fortalecida
a través de la fe en el Señor. Hermanos, muchas gracias. Que Dios les bendiga abundantemente. En el nombre de Jesús. Amén.